¿Hasta dónde puede llegar la crueldad de un hijo? Imagina a una madre en el día de su 68 cumpleaños. Ha pasado la mañana cocinando el plato favorito de su hijo, esperando una celebración familiar. Pero en lugar de velas y canciones, su único hijo la conduce a un edificio frío y desconocido. Saca del maletero una maleta que ella no había preparado y, con la mirada vacía, le dice que ese es el mejor lugar para ella. La puerta de la residencia de ancianos se cierra, y él se marcha, creyendo haber resuelto el problema de su vieja loca. Pero cometió un error fatal, subestimó a la mujer que le dio la vida, sin saber que ella guardaba un secreto de 500 millones de euros. Si te arrebataran todo, creyéndote débil y acabada, ¿te resignarías a desaparecer en silencio o te convertirías en su peor pesadilla? Mi nombre es Valentina Reyes. Tengo 68 años. Siempre pensé que si criaba a mi hijo para que fuera un buen hombre, esta vida ya no tendría deudas conmigo. Pero un día, me di cuenta de algo. Hay cosas que, por mucho que las des, no siempre vuelven a ti. Y a veces, la persona a la que más le has dado es la que más te quita. Este es el relato de ese día. El día de mi cumpleaños número 68. El día en que mi único hijo, Mateo, me abandonó. Él y su esposa, Isabella, me recogieron por la mañana. Isabella llevaba un vestido de seda que costaba más que mi pensión de 3 meses. Mateo llevaba una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo, dándome un beso en la mejilla que se sintió frío. Como el mármol de una lápida. Me entregó un ramo de crisantemos blancos. Ya empezaban a marchitarse por los bordes. «Te llevamos a un sitio especial para celebrarlo», añadió Isabella, con su voz dulce como el veneno. «Una sorpresa». Yo, por supuesto, les creí. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era Mateo. Mi niño. Yo ya tenía todo preparado en casa. Mi pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, en Madrid. Había sacado el mantel que mi madre me bordó a mano, el de las margaritas azules. Solo lo usaba en ocasiones verdaderamente especiales. Sobre la mesa, 2 platos de porcelana. Había preparado su comida favorita. Una tortilla de patatas, jugosa por dentro, como a él le gustaba desde niño. Y un flan de huevo, con mucho caramelo. Me había levantado al amanecer. Mientras batía los huevos para el flan, recordé cuando él era pequeño. Se sentaba en un taburete en la cocina, con sus piernas delgadas colgando, y me miraba. Me preguntaba si los huevos se mareaban al batirlos tanto. Yo me reía. Le daba a probar un poco del caramelo líquido en la punta de una cuchara. Su risa era el único sonido que importaba en el mundo. Esa mañana, mientras esperaba, me senté junto a la ventana. El sol de octubre entraba tibio. Pensé en él. En lo ocupado que estaba siempre con su trabajo, con sus viajes. Era un hombre importante. Me sentía orgullosa. Aunque ya no viniera mucho a casa. Aunque sus llamadas fueran cada vez más cortas. Así que, cuando me dijeron que tenían una sorpresa, mi corazón dio un vuelco. Un vuelco de esperanza. Pensé que quizás me llevaban a un restaurante bonito. O quizás, solo quizás, me dirían que querían que me mudara con ellos. Su casa era grande. Yo no ocuparía mucho espacio. Podría cocinarles. Cuidar del jardín. Subí al coche. Dejé mi tarta, mi mantel bordado, mi casa llena de recuerdos. Llevaba mi mejor blusa. La de color azul marino. Y el pañuelo de lana que él me regaló una Navidad, hace ya 10 años. Olía a naftalina, pero todavía calentaba. En el coche, nadie hablaba. La radio estaba apagada.
Yo miraba por la ventana. Las calles familiares de Madrid pasaban de largo. El Parque del Retiro, donde le enseñé a montar en bicicleta. La vieja librería donde le compraba cuentos. Pero luego, el coche giró hacia la autopista. Hacia las afueras. Hacia lugares que yo no reconocía. ¿A dónde vamos, hijo? Este no es el camino al centro, pregunté, con una pequeña inquietud empezando a crecer en mi pecho. Es un sitio nuevo, mamá. Te va a encantar, respondió Mateo, sin mirarme. Sus ojos fijos en la carretera. El viaje duró casi 1 hora. Finalmente, el coche se desvió por un camino bordeado de árboles altos y cuidados. Un gran cartel de hierro forjado apareció a la entrada. Residencia Los Olivos. Un hogar para sus seres queridos. El coche se detuvo. El motor se apagó. El silencio que vino después fue terrible. Lo llenó todo. Yo no entendía. Miré a Mateo. Él seguía sin mirarme. Fue Isabella quien habló. Hemos encontrado este lugar para ti, Valentina, dijo, con su tono de falsa compasión. Es lo mejor. Estarás segura. Cuidarán de ti. Mi corazón. Creo que dejó de latir por un segundo. Luego empezó a golpear mi pecho con una fuerza que me ahogaba. Salieron del coche. Mateo abrió el maletero. Y sacó una maleta. Mi vieja maleta de cuero. La que yo guardaba debajo de mi cama, con la ropa de invierno. Él había entrado en mi casa. Había revuelto mis cosas. Había empacado mi vida en una caja sin que yo lo supiera. Con una voz que no parecía la mía, una voz temblorosa, le pregunté. Mateo. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Por fin, se volvió hacia mí. Sus ojos. Esos ojos que una vez me miraron con adoración, ahora estaban fríos. Vacíos. Como los de un extraño. Mamá, es por tu bien, dijo. Su voz era plana. Sin emoción. Últimamente olvidas las cosas. Te confundes. Ya no es seguro que vivas sola. Aquí tendrás amigos. Actividades. Estarás mejor. Yo quería gritar. Quería decirle que no olvidaba nada. Que recordaba el nombre de cada uno de sus amigos de la infancia. Que recordaba la cicatriz que tenía en la rodilla izquierda por una caída a los 7 años. Que recordaba el dolor del parto como si fuera ayer. Pero no salieron las palabras. Me quedé paralizada. Una mujer con uniforme blanco se acercó. Sonreía. Bienvenida a Los Olivos, señora Reyes. Le mostraremos su habitación. Mateo me abrió la puerta. Me tomó del brazo, pero no con cariño. Sino con la firmeza de un guardia. Me sacó del coche. Isabella se quedó atrás, revisando su teléfono. Entremos, dijo Mateo. Yo me resistí. Clavé los pies en el suelo de grava. No, susurré. No, por favor. Llévame a casa. Él suspiró. Un suspiro de impaciencia. No hagas esto más difícil, mamá. Y entonces, me empujó suavemente hacia la puerta. Hacia la mujer del uniforme. Le entregó mi maleta. Se inclinó, me dio otro beso frío en la frente y dijo, vendremos a verte pronto. Una mentira. Lo supe en ese instante. Se metió en el coche. Isabella ni siquiera levantó la vista. Y se fueron. Vi su coche de lujo desaparecer por el camino de grava, levantando una nube de polvo.
Y con él, se fue todo. Mi vida. Mi confianza. Mi corazón. La mujer del uniforme me condujo por pasillos largos y silenciosos que olían a desinfectante y a sopa de verduras. Mi habitación era la número 214. Pequeña. Con una cama de hierro, un armario de melamina y una ventana con barrotes que daba a un patio de cemento. Me senté en el borde de la cama. Todavía llevaba mi blusa azul marino. Todavía sostenía el ramo de crisantemos marchitos. Miré a mi alrededor. La habitación era un lienzo en blanco. Sin fotos. Sin recuerdos. Sin amor. Comprendí. A los ojos de mi hijo, yo era como ese ramo de flores. Algo que alguna vez fue bonito, pero que ahora se había vuelto pesado. Indeseado. Algo de lo que había que deshacerse. Y en el silencio de esa habitación estéril, en el día de mi cumpleaños número 68, el dolor que sentí fue peor que cualquier dolor físico que hubiera conocido. Porque no hay herida más profunda que la que te inflige la persona que tú trajiste al mundo. Los primeros días fueron un borrón. Un borrón con olor a lejía y a tristeza vieja. El tiempo aquí dentro no se mide en horas, sino en el eco de los pasos de las enfermeras por el pasillo. Un sonido constante. Rítmico. Que nunca se detiene en tu puerta por mucho tiempo. Mi habitación, la 214, seguía igual de vacía que el primer día. Las paredes blancas me miraban sin decir nada. Deshice la maleta que Mateo había hecho por mí. Dentro, solo ropa vieja. Jerseys de lana que ya no me ponía. Ninguna de mis fotografías. Ninguno de mis libros. Era como si hubieran querido borrarme antes incluso de encerrarme. Me pasaba las horas sentada en la única silla junto a la ventana. Mirando el patio de cemento. A veces, otros ancianos salían a caminar. Daban vueltas en círculo, como animales cansados en una jaula. Nadie hablaba. Nadie sonreía. Solo el sonido de sus zapatillas arrastrándose por el suelo. La comida era insípida. Purés de colores indefinidos y sopas aguadas. Lo comía todo en silencio, en un comedor grande y ruidoso donde el único sonido era el de los cubiertos chocando contra los platos y el televisor a un volumen demasiado alto. Me sentía invisible. Una sombra más entre tantas otras. Pero fui enfermera del SAMUR durante 30 años. He visto el dolor en todas sus formas. He aprendido a leer lo que no se dice con palabras. A observar. Y aquí, en este lugar que se hacía llamar hogar, empecé a observar. Cada mañana, a las 8 en punto, una enfermera joven, de rostro cansado, entraba en mi habitación sin llamar. Dejaba un pequeño vaso de plástico sobre mi mesilla. Dentro, 2 pastillas y un poco de agua. La medicación, Valentina, decía, con la misma falta de emoción con la que se anuncia la llegada de un tren. Yo tomaba pastillas para la tensión desde hacía años. Una, pequeña y azul. La conocía bien. Pero la pastilla que me daban aquí era diferente. Era más grande. De un color blanco hueso. Sin ninguna marca. La otra era una simple vitamina. El primer día la tomé sin pensar. Estaba demasiado aturdida. Pero a la media hora, una extraña neblina se instaló en mi cabeza. Me sentí mareada. Confusa. Intenté recordar qué había comido el día anterior y mi mente se quedó en blanco. Como si alguien hubiera pasado una goma de borrar por mis recuerdos. Me dije a mí misma que era la edad. El disgusto. La tristeza. Pero al día siguiente, pasó lo mismo. Y al tercero, también. Empecé a sentir miedo.
Un miedo frío. Este no era el efecto de mi pastilla para la tensión. Esto era otra cosa. Esto me estaba robando. Pedazo a pedazo. Fue en el comedor, al cuarto día, cuando ocurrió algo. Estaba sentada sola, como siempre, removiendo un puré de lentejas. Una mujer mayor, sentada en la mesa de al lado, me observaba. Era delgada, con el pelo blanco recogido en un moño tirante y unos ojos negros, pequeños y afilados como el cristal roto. Se llamaba Carmen. Tenía fama de ser una mujer difícil. Amargada. Se levantó de su mesa, con su andador, y se acercó a la mía. Se inclinó sobre mi oído. Su aliento olía a café y a soledad. No te bebas todo lo que te dan, niña, susurró. Su voz era un crujido de hojas secas. Si no estás segura de lo que es. Esto no es el cielo. Y se fue, dejándome con el corazón latiendo deprisa. Sus palabras fueron como una luz en mi oscuridad. De repente, todo cobró sentido. La sonrisa vacía de Mateo. La prisa por encerrarme. Su insistencia en que olvidaba las cosas. Él no quería cuidarme. Él quería anularme. Esa noche, cuando la enfermera me trajo la medicación, sonreí débilmente. Me llevé el vaso a la boca, pero en lugar de tragar la pastilla blanca, la escondí debajo de la lengua. Esperé a que la enfermera saliera. Luego, la saqué y la envolví en un trozo de papel de seda. Encontré una vieja caja de lata donde guardaba mis agujas de coser. La metí dentro. Y escondí la caja en el fondo del armario, debajo de una pila de sábanas. A partir de ese día, empecé mi pequeña rebelión silenciosa. Cada mañana, repetía el ritual. Bebía el agua, me tragaba la vitamina, y guardaba la pastilla blanca. La niebla en mi cabeza empezó a disiparse. Lentamente. Mis pensamientos se volvieron más claros. Más afilados. Encontré un folleto de publicidad de pomadas para el dolor. Le di la vuelta. Y en el reverso, con un lápiz pequeño que llevaba en el bolso, empecé a escribir. No palabras. Símbolos. Un círculo para cada día que pasaba. Una cruz para cada vez que sentía mareos. Un punto para cada comida insípida. Era mi diario. Mi prueba. Mi ancla a la realidad. Una tarde, sonó el teléfono común del pasillo. Era para mí. Era Mateo. Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Te estás adaptando bien? Su voz sonaba preocupada. Falsa. Respiré hondo. Era la hora de empezar a actuar. Hola, hijo, respondí, dejando que mi voz sonara débil. Cansada. Confusa. ¿Mateo? A veces me cuesta recordar los nombres. Le oí suspirar al otro lado de la línea. Un suspiro de satisfacción. No te preocupes, mamá. Por eso estás ahí. Para que te cuiden. Descansa. Ya te llamaré otro día. Y colgó. No sintió pena. Ni remordimiento. Sintió alivio. Me quedé de pie, con el auricular en la mano. Ya no sentía dolor. Ni tristeza. Sentía rabia. Una rabia fría, tranquila, que se asentó en el fondo de mi alma. Él pensaba que yo era una vieja loca. Una anciana indefensa a la que podía drogar y olvidar. Pero se equivocaba. Yo era Valentina Reyes. Había sobrevivido a 30 años en las urgencias de Madrid. Había visto la vida y la muerte cara a cara. Y esta guerra,
la guerra por mi propia mente, no pensaba perderla. Habían pasado 3 semanas. 3 semanas de pastillas escondidas, de símbolos en un papel y de conversaciones telefónicas con mi hijo en las que yo era una sombra de mí misma. Empezaba a sentir el peso de la soledad. La rabia seguía ahí, sí. Pero por las noches, en la oscuridad de la habitación 214, a veces me preguntaba si realmente podría salir de allí. Mateo lo había planeado todo muy bien. A los ojos del mundo, yo era solo una anciana que perdía la cabeza. Nadie me creería. Estaba a punto de caer en la desesperación. Y entonces, un martes por la mañana, algo diferente ocurrió. La directora de la residencia, una mujer con el pelo teñido de un rubio artificial y una sonrisa igual de falsa, me llamó a su despacho. Su voz, normalmente indiferente, sonaba extrañamente nerviosa. Valentina, dijo, tiene usted una visita. Un abogado. Un abogado. La palabra me golpeó con fuerza. Mi primer pensamiento fue para Mateo. ¿Qué habría hecho ahora? ¿Quería declararme incapacitada legalmente? Entré en el pequeño despacho. Un hombre de unos 50 años, vestido con un traje gris impecable, se levantó al verme. Tenía el pelo entrecano y unos ojos serios, pero no fríos. Transmitían una extraña sensación de calma. Señora Reyes, dijo, extendiendo su mano. Mi nombre es Javier Ortiz. Gracias por recibirme. La directora nos miraba con curiosidad. El señor Ortiz se percató. Le agradecería si pudiéramos hablar en privado, le dijo a ella, con una autoridad tranquila que no admitía discusión. La directora asintió, visiblemente contrariada, y salió de la habitación, cerrando la puerta. Nos quedamos solos. Por favor, siéntese, me dijo el señor Ortiz. Me senté en la silla frente a su escritorio. Apreté mi bolso con fuerza. Mi corazón latía desbocado. No sé de qué se trata esto, dije, mi voz apenas un susurro. Mi hijo se ocupa de mis asuntos. Él me miró fijamente. Señora Reyes, no estoy aquí por su hijo. Estoy aquí por un cliente mío. Un hombre llamado Ricardo Vega. El nombre no me dijo nada. Ricardo Vega. Nunca había oído ese nombre en mi vida. Negué con la cabeza. No conozco a ningún Ricardo Vega. El abogado sonrió levemente. No, supongo que no. Él nunca le dijo su verdadero nombre. Pero usted le salvó la vida. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Yo seguía sin entender. Permítame refrescarle la memoria, continuó. Año 1985. Una noche de tormenta en una carretera secundaria cerca de Bilbao. Usted era una joven enfermera del SAMUR. Hubo un atentado. Un coche bomba. Y usted, desobedeciendo las órdenes de esperar a la policía, se acercó a los restos del vehículo y encontró a un hombre. Malherido. Casi muerto. Y lo sacó de allí momentos antes de que el coche volviera a explotar. La historia. El recuerdo me golpeó como una ola. Claro que lo recordaba. La lluvia torrencial. El olor a quemado. El sonido de las sirenas a lo lejos. Y el rostro de aquel hombre, cubierto de sangre y polvo. Recuerdo que me suplicó que no llamara a nadie, que solo lo sacara de allí. Lo llevé a mi pequeño apartamento. Lo curé como pude. Durante 2 semanas, lo cuidé en secreto. Nunca me dijo quién era. Nunca le pregunté. Una mañana, se había ido. Solo dejó una nota sobre la mesa. Decía, gracias.
Algún día te devolveré la vida que me has dado. Nunca volví a saber de él. Miré al abogado, atónita. ¿Era él? Era él, confirmó Javier Ortiz. Ricardo Vega. Un empresario que tuvo enemigos en aquella época. Lo que usted hizo esa noche le permitió escapar y construir una nueva vida. Una vida muy próspera. Me alegro por él, dije sinceramente. Pero no entiendo qué tiene que ver esto conmigo ahora. El señor Ortiz abrió su maletín. Sacó una carpeta voluminosa. Señora Reyes. Valentina. El señor Vega ha pasado los últimos 20 años buscándola. Contrató a los mejores investigadores privados. Pero usted se casó, cambió su apellido de soltera, se mudó a Madrid. Ha sido difícil. Solo le encontraron hace unos meses. Abrió la carpeta. Dentro había documentos legales. Testamentos. Certificados. Ricardo Vega falleció la semana pasada, dijo suavemente. Nunca se casó. No tuvo hijos. Y en su testamento, le ha nombrado a usted su única y universal heredera. Yo lo miré, sin comprender. ¿Heredera, de qué? El abogado respiró hondo. De todo su patrimonio. Empresas, propiedades, acciones. Una fortuna valorada, aproximadamente, en 500 millones de euros. 500 millones. La habitación empezó a dar vueltas. Tuve que agarrarme a los brazos de la silla para no caerme. Las palabras no tenían sentido. Era demasiado. Demasiado increíble. Demasiado imposible. No puede ser. Debe haber un error, balbuceé. Javier Ortiz negó con la cabeza. No hay ningún error. Todo está aquí. Legal y verificado. Me acercó los documentos. Vi mi nombre, Valentina Reyes, escrito en ellos una y otra vez. Luego, sacó un sobre de la carpeta. Un sobre amarillento por el tiempo. Y me pidió que le entregara esto personalmente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una sola hoja de papel. La caligrafía era elegante, pero temblorosa, la de un hombre anciano y enfermo. Decía: Querida Valentina. Si lees esto, significa que por fin te han encontrado, y que yo ya no estoy. Durante casi 40 años, he revivido aquella noche bajo la lluvia. Tu rostro. Tu valentía. No me preguntaste quién era. No me juzgaste. Solo viste a un ser humano que necesitaba ayuda. Me diste una segunda vida. Ahora, por favor, usa lo que te dejo para vivir la vida que tú te mereces. Una vida de libertad y dignidad. Con eterna gratitud. Ricardo. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Lágrimas que no eran de tristeza. Eran de, no lo sé. De asombro. De gratitud. De una emoción tan grande que no tenía nombre. Durante semanas, me había sentido invisible. Olvidada. Una carga. Y de repente, un fantasma del pasado volvía para decirme que mi vida había importado. Que un solo acto de bondad, hacía 40 años, había cambiado el universo para alguien. Y ahora, estaba cambiando el mío. Me sequé las lágrimas. Miré a Javier Ortiz. Él me observaba con una mirada de profunda comprensión. Mi hijo, dije, mi voz ya no temblaba. Era firme. Mi hijo me ha encerrado aquí. Me está drogando para que parezca que estoy loca y quedarse con mi pequeña casa, con mis pocos ahorros. Le conté todo.
La maleta. Las mentiras. Las pastillas blancas. Cuando terminé, el señor Ortiz asintió lentamente. Lo imaginaba, dijo. Ricardo investigó su situación actual. Sabía que no estaba aquí por voluntad propia. Por eso me contrató. No solo para entregarle su herencia, sino para ayudarla a salir de aquí. Me levanté. Me acerqué a la ventana y miré hacia el patio de cemento. Vi a los otros ancianos dando vueltas, atrapados en su rutina gris. Yo había estado a punto de ser una de ellos. Pero ya no. Ricardo Vega me había dado más que dinero. Me había devuelto la esperanza. Me había dado un arma. Me volví hacia el abogado. Mis ojos, seguramente, ardían. Señor Ortiz, dije. Yo no solo quiero vivir. Quiero recuperar lo que me han robado. Quiero recuperar mi nombre. Mi dignidad. Mi vida. Él sonrió. Por primera vez, una sonrisa genuina. Para eso estoy aquí, Valentina. Dígame qué necesita. Y así, de repente, ya no era una anciana olvidada en la habitación 214. Era una superviviente con un secreto. Un secreto de 500 millones de euros. Si ha escuchado hasta aquí, por favor, comente con el número 1 aquí abajo, para que yo sepa que todavía tengo compañeros de viaje en esta travesía. Su presencia es el mayor aliento para que pueda contar la parte final de mi historia. Salí del despacho de la directora sintiéndome otra mujer. El aire de los pasillos ya no me parecía tan pesado. Las paredes blancas ya no eran las de una prisión, sino las de un campo de batalla. Tenía un objetivo. Tenía un aliado. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía un plan. Javier Ortiz y yo acordamos que él trabajaría desde fuera, moviendo los hilos legales y financieros. Pero para salir de aquí, yo necesitaba a alguien dentro. Alguien que no estuviera comprado. Alguien con corazón. Empecé a observar a las enfermeras con otros ojos. Ya no eran solo uniformes anónimos que me traían la comida o la medicación. Eran piezas en mi tablero de ajedrez. La mayoría eran como la directora, eficientes, sí, pero frías. Cumplían su trabajo y nada más. Sus ojos pasaban por encima de nosotros, los ancianos, como si fuéramos muebles. Pero había una. Una chica joven, de unos 25 años. Se llamaba Lucía. Tenía el pelo castaño recogido en una coleta y unos grandes ojos marrones que, a diferencia de los demás, sí miraban. De verdad. La observé durante días. Me di cuenta de que era la única que llamaba a los residentes por su nombre. La única que se paraba un minuto más a colocar bien la almohada de la señora Carmen. La única cuya sonrisa no parecía ensayada. Una tarde, la vi sentada en un rincón del jardín, hablando con el señor Manuel, un hombre que casi nunca decía una palabra. Ella le escuchaba con una paciencia infinita, asintiendo, mientras él le contaba por 10ª vez la misma historia de su juventud en el pueblo. En sus ojos, vi algo que ya no veía en los de mi hijo. Vi compasión. Decidí que sería ella. El riesgo era enorme. Si me equivocaba, si ella me delataba, Mateo se enteraría de todo. Me declararían incapacitada de por vida y perdería cualquier oportunidad de escapar. Pero mi instinto, ese viejo instinto de enfermera de urgencias que tantas veces me había dicho a qué paciente atender primero, me decía que podía confiar en ella. Esperé el momento adecuado. Fue un jueves por la noche, durante su turno. El pasillo estaba tranquilo. La mayoría de los residentes ya dormían. Lucía entró en mi habitación para recoger la bandeja de la cena. Buenas noches, Valentina, dijo, con su habitual amabilidad.
¿Ha cenado bien? Lucía, dije, mi voz sonaba más baja de lo normal. Necesito hablar contigo. Es importante. Ella me miró, sorprendida. Vio la seriedad en mi rostro. Se acercó a mi cama y cerró la puerta de la habitación con cuidado. ¿Qué ocurre? ¿Se encuentra mal? No. No físicamente, respondí. Peor que eso. Respiré hondo. Y empecé a hablar. Le conté cómo mi hijo me había traído aquí con engaños el día de mi cumpleaños. Le hablé de mis sospechas. Y entonces, saqué la pequeña caja de lata de debajo de las sábanas. La abrí y le mostré la colección de pastillas blancas. Esta no es mi medicación, le dije. Esto me confunde. Me debilita. Creo que mi hijo quiere que todos piensen que estoy loca. Lucía miró las pastillas. Sus ojos se abrieron como platos. Pude ver el conflicto en su rostro. La sorpresa. El miedo. Pero también, la indignación. No le hablé del dinero. Ni de Ricardo Vega. Ni del abogado. Quería saber si me ayudaría por las razones correctas. Se quedó en silencio durante un largo minuto. Yo contuve la respiración. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos marrones estaban húmedos. Mi abuela, dijo, con la voz rota. Mi abuela murió en un sitio como este. Sola. Siempre me he preguntado si podría haber hecho más por ella. Si alguien podría haberla escuchado. Me tomó la mano. Su mano era joven y cálida. Le creo, Valentina, dijo, con una firmeza que me conmovió. Le creo. ¿Qué quiere que haga? Sentí un alivio tan inmenso que casi me pongo a llorar. Pero no era momento para lágrimas. Era momento para actuar. Al día siguiente, Javier vino a verme de nuevo, bajo el pretexto de revisar unos papeles del seguro. En el despacho de la directora, le expliqué la situación. Le hablé de Lucía. Los tres, un abogado de prestigio, una anciana prisionera y una joven enfermera, nos convertimos en conspiradores. El plan era sencillo, pero arriesgado. Aprovecharíamos el turno de noche de Lucía, 2 días después. Por la madrugada, cuando la supervisión era menor, yo fingiría un fuerte dolor en el pecho. Un síntoma de ataque al corazón. Son síntomas difíciles de confirmar o desmentir de inmediato, expliqué yo, usando mis viejos conocimientos médicos. Ante la duda, el protocolo exige un traslado al hospital más cercano para hacer un electrocardiograma. Lucía sería la encargada de dar la alarma. Ella insistiría en que, por mi historial de tensión alta, era un riesgo demasiado grande no llevarme a urgencias. La residencia no querría asumir esa responsabilidad. Yo estaré esperando en la entrada del hospital, dijo Javier. Cuando llegue la ambulancia, me identificaré como su abogado y su persona de contacto. Me encargaré de usted a partir de ese momento. Para cuando la residencia se dé cuenta de que no ha vuelto, usted ya estará muy lejos. Todo dependía de Lucía. Y de mi capacidad para actuar. La noche señalada llegó. El aire en la residencia parecía más denso, cargado de tensión. Cada crujido del suelo, cada tos lejana, me hacía sobresaltar. A las 3 de la madrugada, tal como habíamos planeado, presioné el botón de llamada de emergencia junto a mi cama. Lucía fue la primera en llegar, corriendo. Su rostro mostraba una preocupación que, yo sabía, era mitad actuación, mitad verdad. Valentina. ¿Qué pasa? El pecho, jadeé, llevándome una mano al corazón. Me duele. Mucho. Y el brazo izquierdo.
Lucía actuó con una profesionalidad impecable. Tomó mi pulso. Me puso el tensiómetro. Su rostro se volvió grave. Su tensión está por las nubes, dijo en voz alta, para que la otra auxiliar que acababa de llegar la oyera. Y su pulso es irregular. Hay que llamar a una ambulancia. Ahora mismo. La directora de noche, una mujer mayor y somnolienta, protestó. Dijo que quizás era solo ansiedad. Pero Lucía se mantuvo firme. Si le pasa algo, será nuestra responsabilidad. Yo no pienso correr ese riesgo. Voy a llamar al 112. Y lo hizo. Todo sucedió muy rápido a partir de entonces. Los camilleros. Las luces intermitentes de la ambulancia rompiendo la oscuridad del patio. Me subieron a la camilla. Mientras me sacaban por los pasillos silenciosos, vi el rostro de la señora Carmen, asomada a la puerta de su habitación. Me guiñó un ojo. Dentro de la ambulancia, el joven técnico sanitario me puso una mascarilla de oxígeno. Tranquila, señora. Ya vamos para el hospital. Todo va a salir bien. Yo cerré los ojos. No estaba asustada. Estaba concentrada. Aferrada a la pequeña bolsa que llevaba conmigo, con mi documentación y la caja de lata con las pastillas. Todo iba a salir bien. Pero no de la forma que él se imaginaba. La ambulancia llegó al Hospital de la Paz a toda velocidad. Las puertas se abrieron de golpe. El aire frío de la noche de Madrid me golpeó en la cara. Me sentí viva. Mientras me bajaban, vi a Javier esperando en la entrada de urgencias. Iba vestido de manera informal, para no llamar la atención. Se acercó a los camilleros con paso decidido. Soy Javier Ortiz, el abogado de la señora Reyes, dijo, mostrando una tarjeta. Su familia me ha pedido que me haga cargo. No se preocupen, yo la acompaño a partir de ahora. Hubo un breve intercambio de papeles. Una firma. Y de repente, ya no era una paciente. Era libre. Javier me ayudó a sentarme en una silla de ruedas que tenía preparada y, en lugar de entrar en el hospital, me empujó hacia el aparcamiento subterráneo. Allí, un coche oscuro nos esperaba con el motor en marcha. ¿Y Lucía?, pregunté, mientras Javier me ayudaba a entrar en el coche. Estará bien, me aseguró él. Hizo su trabajo. Nadie sospechará de ella. Ahora, abróchese el cinturón. Tenemos un largo viaje por delante. El coche salió del aparcamiento y se incorporó a la autopista. Vi las luces de Madrid alejarse en el espejo retrovisor hasta convertirse en un simple resplandor en el horizonte. No sentí nostalgia. Sentí alivio. Como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Viajamos toda la noche, en silencio. Yo me quedé dormida, agotada por la tensión. Cuando desperté, el sol estaba saliendo y el paisaje había cambiado por completo. Ya no había edificios ni asfalto. Solo montañas verdes. Majestuosas. Imponentes. Estamos en los picos de Europa, dijo Javier. En Cantabria. El coche se desvió por un camino rural y se detuvo frente a una pequeña casa de piedra y madera, rodeada de un jardín y con un pequeño arroyo cerca. El aire olía a tierra mojada y a leña. Era el olor de la libertad. Bienvenida a su nuevo hogar, señora Suárez, dijo Javier, entregándome una llave. A partir de hoy, usted es Elena Suárez. Una viuda de Santander que ha decidido retirarse al campo. Dentro, la casa era acogedora. Tenía una chimenea, muebles de madera y una cocina con todo lo necesario. Javier había pensado en todo. Ropa nueva. Comida en la despensa.
Y lo más importante, ningún teléfono a mi nombre. Ninguna conexión con mi vida anterior. Cuando Javier se fue, prometiendo volver en unos días con más información, me quedé sola por primera vez en semanas. Pero esta soledad era diferente. Era una soledad elegida. Una soledad pacífica. Fui al cuarto de baño. Me miré en el espejo. Y vi a una extraña. Una mujer de 68 años, con el rostro cansado, ojeras profundas y el pelo largo y blanco recogido en una trenza. Era el pelo que a mi marido, Santiago, tanto le gustaba. Mateo siempre decía que mi pelo me hacía parecer una reina. Una reina destronada. Abrí un cajón. Encontré unas tijeras de costura. Grandes. Afiladas. Sin dudarlo, agarré la trenza. Y corté. Sentí el peso liberarse de mi cabeza. Mechones largos y plateados cayeron al suelo del baño. Uno tras otro. Seguí cortando, de forma torpe, hasta que mi pelo quedó corto. Desigual. Pero era mío. Volví a mirarme en el espejo. Ya no era la misma Valentina. Esta mujer tenía los ojos de una luchadora. La vieja Valentina, la madre abnegada, la esposa fiel, había muerto en la habitación 214. Elena Suárez acababa de nacer. 2 días después, Javier volvió. Traía un ordenador portátil y una carpeta llena de documentos. Nos sentamos junto a la chimenea. He estado investigando las finanzas de su hijo, dijo, con el rostro serio. Lo que me contó me heló la sangre, más que el frío de las montañas. Mateo y su esposa Isabella vivían muy por encima de sus posibilidades. Debían dinero a varios bancos. La pequeña empresa de diseño de Mateo estaba al borde de la quiebra. Y esto es lo peor, continuó Javier, pasándome un documento. Hace 6 meses, su hijo solicitó un préstamo de 200.000 euros. Y puso como aval su apartamento de Malasaña. Pero, eso es imposible, dije. Yo nunca firmé nada. Lo sé, respondió Javier. Falsificó su firma, Valentina. Y el banco se lo concedió. Ahora mismo, debe 3 cuotas. Si no paga el mes que viene, el banco iniciará el proceso de embargo. Por eso tenía tanta prisa por incapacitarla. Necesitaba el control legal de sus bienes para vender el apartamento y saldar sus deudas. Sentí una náusea. No era solo por dinero. Era por la frialdad. Por la premeditación. Había planeado cada paso. Esa tarde, Javier me enseñó a usar el ordenador para leer las noticias. Y lo vi. Mateo. En la televisión local de Madrid. Con el rostro compungido, los ojos enrojecidos. Parecía un hijo destrozado por el dolor. Mi madre, Valentina Reyes, ha desaparecido, decía, con la voz entrecortada. Sufre pérdidas de memoria, está muy confundida. Tenemos miedo de que le haya pasado algo, o de que alguien se esté aprovechando de ella. Mamá, si me estás viendo, por favor, vuelve a casa. Te queremos. Cientos de comentarios en internet. Pobre hombre. Qué hijo tan bueno y preocupado. Qué lástima de señora. Una vieja loca y desorientada. Apagué el ordenador. La rabia era como fuego líquido en mis venas. Miré las llamas de la chimenea. Ya no había ni rastro de dolor. Solo una determinación fría como el acero. Muy bien, Mateo. Perfecto. ¿Quieres que todo el mundo piense que tu madre es una vieja loca? Pues esta vieja loca va a enseñarte lo que es capaz de hacer. Los días en Potes transcurrían con una calma extraña. Por fuera,
yo era Elena Suárez. Una viuda tranquila que paseaba junto al arroyo y compraba el pan en la pequeña tienda del pueblo. Nadie sabía quién era. Nadie me buscaba. Pero por dentro, yo no estaba en paz. Estaba en guerra. Javier venía a verme cada semana. Extendíamos mapas financieros y documentos legales sobre la mesa de madera de la cocina, como si fuéramos dos generales planeando una invasión. Mateo se está poniendo nervioso, me informó Javier en una de sus visitas. La policía no te encuentra. Y el banco le está presionando para que pague la deuda. Si no lo hace, ejecutará el embargo de tu apartamento. Yo escuchaba en silencio. La Valentina de antes se habría puesto a llorar. Habría sentido lástima. Habría cogido sus ahorros para salvar a su hijo. Pero esa Valentina ya no existía. No podemos permitir que venda el apartamento, dije. Mi voz era fría. Es mi hogar. Es el único lugar donde quedan recuerdos de Santiago. Entonces, tenemos que actuar, respondió Javier. Podríamos ampliamente pagar la deuda desde una cuenta anónima. Solucionaría el problema inmediato. Negué con la cabeza. No. Eso sería un parche. Un regalo. Y él no se merece más regalos. Quiero control. Quiero ser yo quien decida cuándo y cómo cae el martillo. Javier me miró, y vi un destello de admiración en sus ojos. ¿Qué tiene en mente, Valentina? Una araña, respondí, mirando por la ventana una telaraña que brillaba con el rocío de la mañana. No ataca a la mosca de frente. Teje su tela. Con paciencia. Y espera a que la mosca venga a ella. Le expliqué mi idea. No era una idea nacida del odio. Era una idea nacida de una lógica fría. Si Mateo me había convertido en una partida en su juego de dinero, yo iba a jugar ese juego. Pero con mis propias reglas. Javier entendió de inmediato. Durante las siguientes semanas, él y su equipo trabajaron en silencio. Crearon una sociedad de inversión fantasma, con un nombre genérico y sede en un paraíso fiscal. A través de esa sociedad, y usando una pequeña, minúscula parte del dinero de Ricardo Vega, empezamos a comprar deuda. Primero, contactamos con el banco al que Mateo debía el dinero del apartamento. Les hicimos una oferta que no pudieron rechazar, comprarles la totalidad de su deuda, con un pequeño beneficio para ellos. Para el banco, era una forma de deshacerse de un préstamo problemático y obtener liquidez al instante. Aceptaron. Una semana después, Javier me trajo los papeles. Ahora, la deuda de 200.000 euros que pesaba sobre mi casa, ya no pertenecía al banco. Me pertenecía a mí. A través de la sociedad fantasma. Mateo no lo sabía, pero ahora me debía el dinero a mí. Yo era el banco. Yo era el acreedor. Sentí un escalofrío. Por un momento, vi el rostro de mi hijo de niño, llorando por una rodilla raspada. Y me sentí como un monstruo. ¿Qué clase de madre arrincona a su propio hijo de esta manera? Pero entonces, recordé su mirada vacía en la puerta de la residencia. Recordé las pastillas blancas. Y la sensación de monstruosidad desapareció. Esto no era una venganza. Era justicia. Y la cosa no acabó ahí. Javier siguió investigando. Y lo que encontró fue aún peor. Una tarde, llegó a la casa con el rostro más serio que nunca. Dejó una carpeta sobre la mesa. Valentina, dijo. Tenemos que hablar de su marido. De Santiago. Mi corazón dio un vuelco. Santiago había muerto hacía 5 años, de un infarto fulminante. Era un hombre bueno. Honesto.
Quizás demasiado confiado. ¿Qué pasa con él? Javier sacó un documento de la carpeta. Era un contrato de préstamo. De hacía 7 años. A nombre de Santiago Reyes. Por una cantidad considerable. 50.000 euros. He hablado con un perito calígrafo, dijo Javier en voz baja. Y ha confirmado mis sospechas. La firma de su marido, es una falsificación. Miré la firma. Se parecía, sí. Pero había algo forzado. Recordé aquella época. Santiago estaba preocupado. Discutía a menudo con Mateo por teléfono, a puerta cerrada. Mateo acababa de empezar su negocio. Siempre necesitaba dinero. Inversiones, lo llamaba él. Santiago y yo tuvimos que cancelar unas vacaciones. Él me dijo que una inversión había salido mal. Todo era mentira. Mateo no había empezado a engañarme cuando me encerró. Había empezado mucho antes. Había engañado a su propio padre. Le había robado mientras aún vivía. Esa revelación fue como un golpe en el estómago. Borró cualquier atisbo de duda o de piedad que pudiera quedarme. Compra también esa deuda, Javier, ordené, mi voz era un hilo de hielo. Y cualquier otra que encuentres. Quiero tenerlo todo. Y mientras Javier se convertía en mi cazador de deudas, yo empecé mi propia campaña. Desde el anonimato. Empecé a seguir los foros de economía y los blogs de diseño. Aprendí quiénes eran los periodistas que cubrían el sector de Mateo. Y a través de correos electrónicos anónimos, creados desde una biblioteca pública en un pueblo cercano, empecé a plantar semillas. ¿Han investigado los balances de la empresa Diseños Mateo Reyes? Hay rumores de impagos a proveedores. Un consejo, pregunten por qué el proyecto de la cadena hotelera del sur se canceló de repente. Pequeños dardos. Anónimos. Imposibles de rastrear. Pero lo suficientemente precisos para que un periodista curioso empezara a hacer preguntas. La araña había tejido su tela. Ahora solo tenía que esperar. Esa noche, no pude dormir. Me quedé sentada junto a la chimenea, mirando las llamas. Sostuve en mi mano una copia de la firma falsificada de Santiago. Recordé cómo su mano, grande y cálida, sostenía la mía. No, Mateo. Esto ya no es por mí. Has traicionado a tu madre. Pero también has profanado la memoria de tu padre. Y eso es algo que no puedo perdonar. La presión sobre Mateo empezó a surtir efecto. Leí en los periódicos financieros online que su empresa estaba siendo investigada. Que los inversores se retiraban. Y nuestra sociedad fantasma, su nuevo y anónimo acreedor, le envió la primera notificación oficial. Exigía el pago inmediato de las cuotas atrasadas de la hipoteca de mi apartamento. Una mosca atrapada en una tela de araña no se rinde. Se debate. Con más fuerza. Con más violencia. Y eso es exactamente lo que hizo Mateo. Una mañana, Javier me llamó a la línea segura que habíamos establecido. Su voz era grave. Valentina, tengo malas noticias. Su hijo ha movido ficha. Ha presentado una solicitud ante el juzgado para declararla legalmente incapacitada. Alega que su desaparición confirma su demencia senil y que es un peligro para sí misma. Y ha pedido al juez que le nombre al su tutor legal para poder gestionar su patrimonio. Mi patrimonio. Mi pequeño apartamento. Mis ahorros de toda una vida. No sabía que yo tenía otro patrimonio. Uno de 500 millones de euros. Y eso no es todo, continuó Javier. Está intensificando su campaña mediática.
Acaba de dar otra entrevista. Esta vez, insinúa que usted no está sola. Que ha sido secuestrada por unos estafadores que quieren aprovecharse de su vulnerabilidad para robarle. Sentí una oleada de furia. Me estaba pintando no solo como una loca, sino como una tonta. Una marioneta en manos de otros. Estaba intentando robarme no solo mi dinero y mi libertad, sino también mi inteligencia. Mi voluntad. Me quedé en silencio, mirando las montañas a través de la ventana. La estrategia de la araña, la de permanecer en la sombra, ya no era suficiente. Una araña que se esconde puede ser aplastada. A veces, para sobrevivir, una araña tiene que mostrar sus colmillos. Javier, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Busque a la mejor periodista de este país. A la más respetada. A la más implacable. Y dígale que Valentina Reyes quiere contar su historia. Tenía miedo. Un miedo atroz. Durante meses, mi único refugio había sido el anonimato. Salir a la luz significaba exponerme. Al juicio de la gente. A las críticas. A la compasión, que a veces es peor que el odio. Significaba que Mateo y el mundo entero me verían. No como la fuerte Elena Suárez, sino como la frágil Valentina Reyes. Su madre. Pero entendí que el silencio era el arma que él había usado contra mí. Me encerró en el silencio de una residencia. Me drogó para sumirme en el silencio de la confusión. Y ahora, quería silenciarme para siempre con una declaración de incapacidad. La única forma de luchar contra el silencio era con la voz. Mi voz. Javier encontró a la persona perfecta. Sofía Ríos. Una periodista de investigación famosa por su integridad. No buscaba el escándalo, buscaba la verdad. Aceptó entrevistarme, intrigada por el misterio que rodeaba mi caso. La entrevista se realizó en mi pequeña casa de Potes. No quería un estudio de televisión. Quería que la gente viera dónde vivía. Que vieran que no estaba secuestrada en un sótano, sino en un hogar humilde, pero digno. Sofía llegó con un pequeño equipo. Una cámara. Un técnico de sonido. Era una mujer de mi edad, con el pelo corto y gris y una mirada directa que inspiraba confianza. No hubo preparaciones. Ni maquillaje. Ni guiones. Solo una taza de té sobre la mesa, entre nosotras. Me senté en mi sillón, junto a la chimenea. Llevaba un simple jersey de punto y mis pantalones de pana. Las manos me temblaban un poco, así que las entrelacé sobre mi regazo. Señora Reyes, empezó Sofía, con voz suave. Todo el país ha oído la versión de su hijo. Ahora, queremos oír la suya. Cuénteme qué pasó. Respiré hondo. Miré directamente a la lente de la cámara. E imaginé que no estaba hablando a millones de personas. Imaginé que estaba hablando con una amiga. Contándole mi verdad. Y empecé por el principio. Mi hijo me abandonó el día de mi 68 cumpleaños, dije. Mi voz era clara. Firme. Me dijo que íbamos a celebrar. Y me llevó a una residencia de ancianos. Me quitó el teléfono. Y me dejó allí. Le conté los detalles. El mantel bordado. La tortilla de patatas que nunca se comió. Los crisantemos marchitos. Y entonces, saqué la pequeña caja de lata de mi bolso. La abrí sobre la mesa. Y dejé que la cámara enfocara la colección de pastillas blancas. Esta no es mi medicación para la tensión, expliqué. Esto es un sedante. Un médico amigo del señor Ortiz lo ha confirmado.
Esto era para que yo pareciera confusa. Para que mi hijo pudiera decir que estaba perdiendo la cabeza. Para que pudiera justificar lo que me había hecho. Conté mi historia. Sin llorar. Sin gritar. Sin una sola palabra de odio hacia Mateo. Solo expuse los hechos. Uno detrás de otro. Con la verdad desnuda y dolorosa. No mencioné a Ricardo Vega. Ni los 500 millones. Eso no era relevante. No quería que la gente pensara que esto era una pelea por dinero. Porque no lo era. Era una pelea por algo mucho más valioso. Cuando terminé, Sofía Ríos se quedó en silencio un momento. Tenía los ojos brillantes. Valentina, me preguntó finalmente. ¿Qué es lo que quiere ahora? Miré de nuevo a la cámara. Y pensé en todas las mujeres como yo. En todos los ancianos silenciados en residencias, olvidados por sus familias. Y hablé por todos ellos. Yo no quiero castigar a mi hijo, dije. La voz se me quebró un poco, solo un poco. A pesar de todo, sigue siendo mi hijo. Yo solo quiero lo que cualquier persona merece. Quiero vivir los años que me queden en paz. En mi casa. Con mi dignidad. ¿Es eso pedir demasiado? La entrevista se emitió esa misma noche, en horario de máxima audiencia. Y lo cambió todo. Javier me llamó una hora después. Valentina, está pasando algo increíble. Las redes sociales están ardiendo. La gente te cree. Esa noche, no pude dormir. Me quedé sentada en la oscuridad, mirando la pantalla del ordenador. Vi cómo nacía un movimiento. Almohadilla yo creo a Valentina. Miles. Cientos de miles de mensajes. De apoyo. De cariño. De rabia contra mi hijo. Historias de otras personas que habían sufrido lo mismo. Por primera vez, me di cuenta de que no estaba sola. Ya no. Estaba sentada allí, mirando la luz de la pantalla iluminar la oscuridad de mi salón, sin saber qué pasaría al día siguiente. La batalla legal apenas había comenzado. Pero esa noche, había ganado algo más importante que una guerra. Había recuperado mi voz. Y el mundo, por fin, me estaba escuchando. Si ha escuchado hasta aquí, por favor, comente con el número 1 aquí abajo, para que yo sepa que todavía tengo compañeros de viaje en esta travesía. Su presencia es el mayor aliento para que pueda contar la parte final de mi historia. El día del juicio llegó. Era una mañana fría de diciembre en Madrid. El cielo estaba gris, del mismo color que sentía mi corazón. No sentía miedo. Ni siquiera nervios. Solo una extraña y pesada calma. Como la que precede a las grandes tormentas. Javier me recogió y fuimos juntos a los juzgados de la Plaza de Castilla. Había periodistas en la entrada. Vi sus cámaras, sus micrófonos. Pero no me escondí. Caminé con la cabeza alta. Ya no era una fugitiva. Era una mujer a punto de reclamar su vida. La sala del juicio era grande, con paredes de madera oscura que parecían absorber la luz. Me senté junto a Javier. Al otro lado del pasillo, vi a Mateo. Estaba sentado junto a un abogado con cara de pocos amigos. Mi hijo iba impecablemente vestido, pero parecía más delgado. Pálido. Evitó mi mirada. Isabella no estaba con él. El juez, un hombre mayor con gafas y rostro severo, entró en la sala. Y la vista comenzó. El abogado de Mateo fue el primero en hablar. Pintó un retrato de mí que yo no reconocía. Una madre querida, pero frágil. Una mujer confundida,
propensa a la fantasía. Dijo que mi entrevista en televisión era la prueba de que estaba siendo manipulada por terceras personas con oscuros intereses. Y entonces, presentó su prueba estrella. Proyectaron un vídeo en una gran pantalla. Era yo. Estaba en mi apartamento de Malasaña, sentada en mi sillón favorito. Me tambaleaba. Intentaba hablar, pero las palabras salían arrastradas, sin sentido. Tenía la mirada perdida. Este vídeo fue grabado por mi cliente unas semanas antes de tomar la difícil decisión de ingresar a su madre en una residencia, dijo el abogado. Como ven, su estado era preocupante. Sentí las miradas de toda la sala sobre mí. Sentí su lástima. Su juicio. Pero yo no bajé la cabeza. Porque yo recordaba ese día. Recordaba el mareo. La confusión. Era uno de los primeros días en que Mateo había empezado a traerme la medicación a casa para ayudarme. Cuando el vídeo terminó, le tocó el turno a Javier. Se levantó con calma. Se acercó al estrado. Señoría, dijo, con su voz clara y firme. La defensa tiene una explicación muy sencilla para el estado de la señora Reyes en ese vídeo. Hizo una señal, y un ayudante colocó una pequeña bolsa de plástico transparente sobre la mesa del juez. Dentro, estaban las pastillas blancas. Y la explicación es esta. Un sedante llamado lorazepam. Durante semanas, el señor Mateo Reyes estuvo suministrando a su madre este medicamento sin su conocimiento, sustituyendo su pastilla para la tensión. Tenemos un informe toxicológico completo de un laboratorio independiente que lo confirma. Un murmullo recorrió la sala. Vi a Mateo ponerse aún más pálido. Su abogado empezó a protestar, pero el juez le hizo callar con un gesto. Y para corroborar este hecho, continuó Javier, llamamos a declarar a nuestro primer testigo. La señorita Lucía Mendoza. Lucía entró en la sala. Iba vestida con ropa de calle, pero caminaba con la misma dignidad que cuando llevaba su uniforme de enfermera. Juró decir la verdad. Y con una voz que no tembló ni una sola vez, contó todo lo que había visto en la residencia Los Olivos. Contó cómo yo le había dado las pastillas. Contó el miedo que vio en mis ojos. Cuando terminó, el abogado de Mateo intentó desacreditarla. La acusó de ser una empleada resentida. De conspirar conmigo. Pero Lucía no se inmutó. Su verdad era sólida como una roca. Y entonces, Javier se preparó para el golpe final. Señoría, dijo. El abogado de la parte contraria habla de terceras personas con oscuros intereses, que manipulan a mi cliente. Y tiene razón. Hay una tercera persona. Pero sus intereses no son oscuros en absoluto. Me gustaría llamar a declarar a nuestro segundo testigo. ¿Y quién es?, preguntó el juez. Yo mismo, señoría. Como representante legal del patrimonio de don Ricardo Vega. El silencio en la sala fue total. Mateo me miró por primera vez. Su rostro era una mezcla de confusión y pánico. No entendía nada. Javier se acercó al estrado de los testigos. Juró decir la verdad. Y entonces, contó la historia. La historia de un hombre llamado Ricardo Vega. La historia de una enfermera valiente. Y la historia de un acto de gratitud. Don Ricardo Vega, concluyó Javier, legó a la señora Valentina Reyes, en agradecimiento por salvarle la vida, la totalidad de su patrimonio. Un patrimonio valorado en 500 millones de euros. La sala entera contuvo la respiración. El juez se quitó las gafas. Los periodistas que estaban al fondo empezaron a teclear frenéticamente en sus portátiles. Esto es absurdo, gritó el abogado de Mateo, poniéndose en pie.
Es una invención. Una fantasía para justificar el secuestro de esta pobre mujer. Javier no le hizo caso. Sacó una copia de la carta manuscrita de Ricardo. Se la entregó al juez. Esta no es la historia de una manipulación, señoría. Es la historia de un agradecimiento. La señora Reyes no necesita el dinero de su hijo. De hecho, la situación es más bien la contraria. Y ese fue el último movimiento. El jaque mate. Y ya que hablamos de dinero, dijo Javier, volviéndose hacia Mateo, me gustaría informar a esta sala de que, esta misma mañana, varias entidades bancarias han presentado una querella criminal contra el señor Mateo Reyes por fraude y falsificación de documentos. Incluyendo la firma de su difunto padre, don Santiago Reyes, en varios préstamos. Fue como ver un edificio derrumbarse a cámara lenta. Vi a Mateo encogerse en su silla. Su rostro se descompuso. La máscara de hijo preocupado se hizo añicos, revelando al hombre desesperado y acorralado que había debajo. Apoyó la cabeza entre las manos. Y por primera vez desde que todo esto empezó, pareció pequeño. Débil. Vencido. El juez no tardó mucho en dictar su resolución. Golpeó la mesa con su mazo. El sonido retumbó en la sala. Se desestima la solicitud de incapacitación de doña Valentina Reyes. Esta mujer está en pleno uso de sus facultades mentales. Y se ordena la apertura de una investigación penal contra el señor Mateo Reyes por los presuntos delitos de abandono, administración desleal de fármacos y fraude. Me levanté. No me sentía victoriosa. No sentía alegría. Solo un inmenso y profundo cansancio. Antes de salir de la sala, miré a mi hijo. Él levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron por un instante a través de la distancia. En los suyos, ya no vi frialdad. Vi pánico. Vi la ruina. Y en ese momento, no sentí odio. Solo una tristeza infinita. Una tristeza por el niño que fue. Y por el hombre en el que se había convertido. La palabra resonaba en mi cabeza mientras Javier me llevaba de vuelta a Potes. Gané. Había recuperado mi nombre. Mi libertad. Mi dignidad. Los periodistas ya no me perseguían. Las noticias hablaban de mí como una superviviente, no como una víctima. Había ganado. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacía? Las semanas que siguieron al juicio fueron una sucesión de noticias que Javier me comunicaba por teléfono, con su habitual voz profesional y discreta. Mateo ha sido detenido, Valentina. A la espera de juicio. La empresa de Mateo se ha declarado en quiebra. Isabella le ha pedido el divorcio. Al parecer, ha declarado que no sabía nada de los fraudes. Cada noticia era un clavo más en el ataúd de la vida que mi hijo había construido. Y cada noticia, en lugar de darme satisfacción, me dejaba un regusto amargo en la boca. Como el de las cenizas. Volví a mi rutina en la pequeña casa de piedra. Paseaba junto al arroyo. Leía junto a la chimenea. El mundo exterior me había declarado vencedora, pero aquí dentro, en el silencio de mis propios pensamientos, me sentía como si hubiera perdido la guerra más importante de todas. Había luchado por recuperar mi vida. Y lo había conseguido. Pero en el proceso, había perdido a mi único hijo. Sé lo que estarán pensando. Que no lo perdí en el juicio. Que lo había perdido mucho antes. Que fue él quien me abandonó, quien me traicionó. Y es verdad. Lo sé. Mi cabeza lo sabe. Pero mi corazón de madre es un órgano estúpido y testarudo. Y seguía doliendo. Una tarde,
mientras ordenaba un viejo baúl que había traído de mi casa de Madrid, encontré una pequeña caja de madera. La caja de los tesoros de Mateo. La abrí. Dentro, estaba todo. El primer patuco de lana que le tejí. Un mechón de su pelo rubio de cuando era bebé, guardado en un sobrecito. El primer diente de leche que se le cayó. Y en el fondo, un trozo de papel de cuaderno, doblado en 4. Lo desdoblé con cuidado. Era un dibujo. Un dibujo hecho con lápices de colores, con el trazo torpe de un niño de 5 años. Éramos él y yo. 2 figuras de palitos, sonriendo bajo un sol amarillo. Y debajo, escrito con letras grandes y desiguales, ponía, mamá, la mejor del mundo. Me quedé mirando aquel dibujo durante no sé cuánto tiempo. Y lloré. Lloré por primera vez desde el día en que me dejó en la residencia. Lloré por el niño del dibujo. Lloré por el hombre en el que se había convertido. Lloré por la madre que yo había sido, una madre que lo había querido tanto que quizás no había sabido ver los monstruos que crecían dentro de él. Lloré por todo lo que se había roto. Por todo lo que ya nunca podría arreglarse. Cuando las lágrimas se secaron, me quedé sentada en el suelo, con el dibujo en la mano. Podría haberlo roto. Podría haberlo tirado al fuego de la chimenea. Podría haber quemado el último vestigio del amor que una vez nos unió. Pero no lo hice. Doblé el papel con cuidado. Lo volví a meter en la caja, junto al diente de leche y el mechón de pelo. Cerré la tapa. Cogí la caja y salí al jardín. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas del viejo roble que había al fondo. Cogí una pequeña pala de jardinería. Y junto a las raíces del árbol, empecé a cavar un agujero. No era una tumba. No era un entierro lleno de rabia. Era una despedida. Coloqué la caja de madera en el fondo del agujero. La miré por última vez. Adiós, mi niño. Adiós a los recuerdos. Os dejo aquí, bajo la protección de este árbol fuerte. Para que descansen en paz. Cubrí el agujero con tierra. Con mis propias manos. Apreté la tierra para que no quedara ninguna marca. Ninguna cicatriz. Cuando terminé, me levanté. Me limpié la tierra de las manos en mi delantal. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas, tiñendo el cielo de colores naranjas y morados. Hacía frío, pero yo no lo sentía. Dentro de mí, algo había cambiado. La rabia se había ido. El dolor seguía ahí, sí. Como una herida vieja que duele los días de humedad. Pero ya no era un dolor que me paralizaba. Era, simplemente, una parte de mí. Una cicatriz que siempre llevaría conmigo. Un mes después, Javier me llamó. Mateo se ha declarado culpable de todos los cargos, Valentina. Para evitar un juicio más largo. Lo han sentenciado a 8 años de prisión. 8 años. Escuché la noticia en silencio. No hubo alegría. Ni alivio. Solo un profundo y silencioso punto final. ¿Valentina? ¿Estás ahí?, preguntó Javier. Sí, respondí. Estoy aquí. Colgué el teléfono. Fui a la cocina y me preparé una taza de té. Salí al porche y me senté en la mecedora. Miré las montañas. Había ganado. Había perdido. Y ahora, por fin, todo había terminado. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí una extraña sensación de paz. Una paz triste. Vacía. Pero paz, al fin y al cabo. Y me di cuenta de que, a veces, la verdadera libertad no consiste en ganar batallas.
sino en saber cuándo dejar de luchar. Y empezar, simplemente, a vivir. Han pasado 5 años desde el juicio. 5 años desde que enterré la caja de los tesoros de Mateo bajo el roble. La vida no se detuvo. Siguió su curso, como el arroyo que pasa junto a mi casa. Al principio, los días eran largos y silenciosos. Tenía 500 millones de euros en el banco, pero me sentía la mujer más pobre del mundo. Podía comprar cualquier cosa, pero nada podía comprarme un pasado diferente. Una noche, sentada frente a la chimenea, recordé a la señora Carmen, la mujer de los ojos afilados de la residencia. Recordé su susurro: esto no es el cielo. Y pensé en todos los demás. En los que no tuvieron la suerte de que un fantasma del pasado volviera para salvarlos. En los que seguían atrapados en el silencio de habitaciones como la 214. El dinero de Ricardo Vega no era para mí. Lo entendí en ese momento. No era para que yo viviera en una mansión de lujo o viajara por el mundo. Era una herramienta. Un arma. Y yo tenía que usarla. A la mañana siguiente, llamé a Javier. Javier, le dije. Quiero crear una fundación. Un lugar donde los ancianos que han sido abandonados o maltratados puedan encontrar ayuda. Abogados. Refugio. Una voz. Y así nació el proyecto Valentina. Al principio fue difícil. Mucho papeleo. Mucha burocracia. Pero el dinero de Ricardo abrió todas las puertas. Contratamos a los mejores abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Creamos una línea de teléfono gratuita, disponible 24 horas al día. Abrimos las primeras casas de acogida. Y empezamos a luchar en los tribunales. Caso por caso. Vida por vida. El proyecto no lleva mi nombre por vanidad. Lleva mi nombre para que todos los que llamen sepan que la persona que está detrás entiende su dolor. Porque yo también he estado allí. Hoy, he vuelto a Madrid. He vuelto a la residencia Los Olivos. Pero ya no se llama así. El edificio es el mismo, sí. Pero todo lo demás ha cambiado. La fundación compró la residencia hace 2 años, cuando sus antiguos dueños se declararon en bancarrota. Ahora se llama El Hogar de Ricardo. El cartel de hierro forjado sigue ahí, pero las letras son nuevas, más amables. El patio de cemento ahora es un jardín lleno de flores y bancos de madera. Las paredes interiores ya no son blancas y estériles, sino de colores cálidos. Y en el aire, ya no huele a desinfectante. Huele a bizcocho recién hecho. Una mujer joven, con el pelo castaño recogido y una sonrisa que ilumina toda la estancia, sale a recibirme. Es Lucía. Valentina, exclama, y me da un abrazo. Un abrazo de verdad. Bienvenida a casa. Lucía ya no es una simple enfermera. Es la directora de este centro. Nuestro centro. Paseamos juntas por los pasillos. La sala común ahora tiene una biblioteca inmensa y sillones cómodos. En el comedor, las mesas son redondas, para que la gente pueda hablar. Veo a los residentes reír. Jugar a las cartas. Leer el periódico. Viven. Simplemente, viven. Visitamos mi antigua habitación. La 214. La hemos convertido en una pequeña sala de música, con un piano y varios instrumentos. Has cambiado las cosas, Valentina, me dice Lucía en voz baja, mientras miramos a un anciano que toca una vieja melodía en el piano. Yo sonrío y le aprieto la mano. No, Lucía. Lo hemos hecho juntas. Por la tarde, me siento en un banco del jardín. El sol de otoño me calienta la cara.
Varios residentes se sientan a mi alrededor. He traído un libro de poemas de Antonio Machado, y les leo en voz alta. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Mi voz es tranquila. Ya no hay rastro de la mujer rota que fui. En sus rostros, veo atención. Respeto. Cariño. Ellos son mi familia ahora. Esta es mi casa. Nunca volví a saber de Mateo. Sé que salió de la cárcel hace unos meses. A veces me pregunto qué será de él. Si alguna vez pensará en mí. Pero ya no siento dolor. Ni rabia. Solo una lejana y serena indiferencia. Le deseo paz. Es todo lo que una madre puede desear al final. Levanto la vista del libro. El sol se está filtrando entre las hojas de los árboles, creando manchas de luz dorada en el césped. Veo a Lucía riendo con la señora Carmen, que, a sus 90 años, sigue igual de cascarrabias, pero ahora sus ojos brillan. Y me siento feliz. Una felicidad tranquila. Profunda. Una felicidad que no viene del dinero, ni de la venganza, ni de la victoria. Viene de haber encontrado un propósito. De haber transformado las cenizas de mi dolor en un refugio para otros. Cierro el libro. Miro a mis nuevos amigos, que me sonríen, esperando que siga leyendo. Les devuelvo la sonrisa. Y en ese instante, en el calor del sol de la tarde, me digo a mí misma, en el silencio de mi corazón. Mi nombre es Valentina Reyes. No soy una vieja loca. Soy una mujer libre. Y aquí termina la historia de Valentina. Una historia sobre la traición, pero sobre todo, sobre la increíble fuerza que podemos encontrar dentro de nosotros mismos cuando creemos haberlo perdido todo. ¿Qué piensas de la decisión final de Valentina? ¿Habrías hecho algo diferente en su lugar? ¿Perdonarías? ¿Olvidarías? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Te aseguro que leo cada una de tus palabras. Si esta historia te ha hecho pensar, o te ha hecho sentir algo, no olvides dejar un me gusta, compartirla con alguien que creas que también se emocionará, y por supuesto, suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos que nos esperan en la sombra.